Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Elvin Alonso Melgar Santos y este día yo les voy a hablar un poco de lo que es la hipersensibilidad tipo 1. Para dar una pequeña definición, la hipersensibilidad tipo 1 o la alergia es una hipersensibilidad inmunológica adversa a sustancias extrañas. Es inofensiva que pueden dar lugar a varios tipos de enfermedades también. Ahora, a su derecha una pequeña reflexión. Para ir entrando en contexto, decimos que normalmente es una reacción inmunológica, también que afecta a las moléculas que van a inducir a una reacción inflamatoria localizada, que van a eliminar el antígeno sin lesionar de manera extensa a los tejidos del hospedador, o sea, de nosotros mismos. La hipersensibilidad es la reacción inmunitaria a un antígeno que es inapropiada, que puede tener efectos nocivos y producir lesiones tisulares graves e incluso la muerte. Ahora, las reacciones de hipersensibilidad pueden ser mediadas por una respuesta inmunitaria humoral o mediadas por células. La respuesta inmunitaria humoral, eso da a significar de que es mediada por los anticuerpos que nuestro cuerpo tiene. Y la que es mediada por células es mediada por lo que son macrófagos, basófilos, eosinófilos, etc. Las reacciones de hipersensibilidad, de acuerdo al tiempo en que se presentan, los síntomas pueden ser de dos tipos. Para eso he creado una pequeña tabla para poner los dos tipos de hipersensibilidad, que tenemos el tipo de hipersensibilidad, inmediata e hipersensibilidad tardía. La hipersensibilidad inmediata son aquellas reacciones cuyos síntomas van a manifestarse en minutos o horas después de que el receptor sensibilizado ha hecho contacto con el antígeno. Y la hipersensibilidad tardía o DTH, esta se va a denominar así pues porque los síntomas se presentan hasta días después de la exposición al antígeno. Significa que para que dé una hipersensibilidad tardía tienen que pasar por lo menos unas 48 horas a 72 horas para que empiece el receptor sensibilizado a dar una respuesta. La clasificación de Helm y Koch, estos clasificaron de 4 maneras las hipersensibilidades, que sería la tipo 1, 2, 3 y 4, que en este caso estaríamos hablando de la 3, que es mediada por IgE, que va a inducir a los enlaces cruzados en mastocitos y basófilos con liberaciones de mediadores vasoactivos. Y la 2, que también va a ser mediada por anticuerpos tipo G y tipo M. El AB dirigido con otros antígenos de este tipo de hipersensibilidad van a ser de superficie celular y van a estar medial a la destrucción celular por activación del complemento. La hipersensibilidad tipo 3, esta también está mediada por anticuerpos, pero ya unidos a un inmunocomplejo como antígeno anticuerpo. Y la hipersensibilidad mediada por células, que sería la tipo 4, por ejemplo el macrófago activado, las citocinas, el antígeno y los factores sensibilizados. Bueno, Hell y Koch propusieron un esquema de clasificación de las reacciones de hipersensibilidad en 4 tipos. 3 de ellos se producen dentro de la rama humoral, que es de anticuerpos, como anteriormente lo habíamos dicho, y son mediados por anticuerpos o por complejos antígeno-anticuerpos. La tipo 1 sería mediada por la IgE, que es un anticuerpo del grupo E. La tipo 2 mediada por anticuerpos del grupo G y M. La tipo 3 sería por inmunocomplejos antígeno-anticuerpo y la hipersensibilidad tipo 4 es mediada por las células. A esta también se le hace llamar como hipersensibilidad tardía. La hipersensibilidad mediada por la IgE. La hipersensibilidad mediada por la IgE tipo 1
decimos de que ciertas clases de antígenos conocidos como alergenos son los que van a inducir una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Si no entendemos qué es un alergeno, decimos de que un alergeno es un antígeno que usualmente no causa enfermedades, pero que al ingresar al organismo humano es reconocido como un enemigo y se origina una reacción conocida como reacción alérgica o de hipersensibilidad tipo 1, que esta la va a producir nuestro sistema inmunitario. Los alergenos, vamos a hablar un poco de los alergenos, vamos a hablar también de las constantes hereditarias que tenemos, como sería la atopia, por ejemplo. Los irritantes naturales que vamos a tener en esta hipersensibilidad va a ser el polen, polvo, animales domésticos, polvo ambiental y ácaros. Cabe recalcar de que el animal doméstico que provoca más alergias es el gato. Ahora las causas. En las causas tendríamos lo que es el polen, las caspas de animales, el polvo, alimentos, drogas, moho, veneno de insecto y entre otros tendríamos lo que es el látex. Las reacciones alérgicas se van a clasificar de 4 tipos: de por contacto cutáneo, por inyección, ingestión e inhalación. Las plantas venenosas estarían en lo que va del grupo por contacto cutáneo, el aruñones de animales, el polen también y el látex. En inyección estarían las picaduras de abejas, avispas y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? En la ingestión estarían los medicamentos y alimentos como nueces y mariscos, que son los más frecuentes. Ahora en inhalación tendríamos el polen, polvo, moho y caspas de animales. Lo que se caracteriza en una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 es una reacción humoral normal, en que las células plasmáticas van a secretar IgE en respuesta a la activación de las células TH2, que estas células serían los linfocitos T citotóxicos, que van a ser específicas de un alergeno. En la imagen podemos observar de que el alergeno primero va a entrar en contacto con las células presentadoras de antígeno. Esta célula viene y le dice: mira, esto no es de nosotros, hay que destruirlo. Esto estimula lo que es el linfocito citotóxico, va a liberar receptores como es las interleucinas 4, 5 y 13 para que vayan a estimular al linfocito B. Diferenciado en las células plasmáticas, ¿qué van a hacer esto? Van a secretar también interleucina 4 y 5 para rodear la célula efectora, que en este caso sería el basófilo, y los mastocitos. Una vez rodeándola, estos se van a adherir a las partículas del alergeno, que va a ser una expresión de marcadores de activación del basófilo. Van a ¿qué? A reaccionar alérgicamente. ¿Qué va a hacer esto? La IgE va a tener un receptor específico que se va a adherir al antígeno, o podemos decir también al alergeno. Luego de esto se va a dar una uberación de mediadores, que vamos a encontrar entre ellos la histamina, prostaglandina, leucotrienos y tromboxanos. Ahora el anticuerpo IgE se fija en gran afinidad a los receptores Fc sobre la superficie de los mastocitos tisulares y los basófilos sanguíneos. Y los mastocitos basófilos que quedan cubiertos por la IgE, estos van a ser sensibilizados para secretar lo que son los quimiorreceptores como la histamina y la prostaglandina. Ahora, la exposición posterior al mismo alergeno va a enlazar de una manera cruzada la IgE de la membrana al mastocito de los basófilos, que producen degranulaciones de esta célula. En las granulaciones vamos a encontrar lo que son las interleucinas, vamos a encontrar también lo que es la histamina, los tromboxanos y los leucotrienos. En la presente imagen vemos de que el alergeno, habíamos dicho anteriormente, se va a unir a la IgE, que va a estar unida también a los receptores de Fc. Estos van a dar un estímulo para que se dé una degranulación del mastocito y libere los mediadores. En la segunda exposición al alergeno se va a producir un enlace cruzado, que estábamos hablando de él, de la IgE, que se va a fijar desencadenando la liberación de mediadores con actividad farmacológica o farmagénica, como es las aminas vasoactivas. ¿Qué va a hacer esto? Los mastocitos, basófilos. Ahora los mediadores van a provocar una contracción del músculo liso,
que van a aumentar la permeabilidad vascular y la vasodilatación. Va a provocar un estímulo en las células del músculo liso, en los vasos sanguíneos que son pequeñas, en las glándulas mucosas, en las plaquetas y en las terminaciones nerviosas sensitivas, y también en los eosinófilos. La hipersensibilidad tipo 1 o alergias, estos son efectos principales de vasodilatación y contracciones del músculo liso. Pueden ser generales, ¿verdad? También pueden ser localizadas según la magnitud de la liberación de mediadores. Así va a ser esta respuesta. En la actividad, el término alergia se usa para referirse a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Ahora, la mayoría de los seres humanos producen reacciones mediadas por IgE, solo como defensa contra las infecciones parasitarias. Después de que un individuo se expone a un parásito, sus contracciones séricas de IgE aumentan y se mantienen elevadas hasta que el parásito se elimina de una manera definitiva del cuerpo, ¿verdad? Significa que si no eliminamos el parásito, siempre se va a ver elevado el nivel normal de la IgE. Ahora vamos a hablar de la atopia que anteriormente les había mencionado, ¿verdad? Que esta va a ser la predisposición hereditaria al desarrollo de reacciones de hipersensibilidad inmediatas contra antígenos ambientales ordinarios. Los defectos de la regulación de la IgE que los individuos atópicos sufren, estas permiten a los antígenos no parasitarios estimular la producción inapropiada de la IgE, lo que ocasiona una hipersensibilidad tipo 1 que daña los tejidos y también van a terminar como alergias tipo 1 o también, como bien decimos, sinusitis. El término alergeno se refiere a los antígenos no parasitarios que estos van a ser capaces de estimular las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que en este caso sería la IgE. Van a estar sujetos a partículas alérgicas con una segunda exposición. Las reacciones anormales de la IgE en las personas atópicas es lo menos en parte genética, ¿verdad? Pues a menudo se observa en familias también. Los individuos atópicos tienen concentraciones anormales elevadas circundantes, ¿verdad? Y mayor número de eosinófilos circundantes. ¿Por qué el mayor número de eosinófilos? Porque si está elevada, estos son las células efectoras de ir a actuar ahí donde está haciendo efecto esa alergia. En el cuadro vamos a tener lo que son los alergenos frecuentes relacionados con la hipersensibilidad tipo 1. Principalmente tenemos las proteínas, ¿verdad?, que van a ser sensibles al suero extraño y las vacunas. En el polen tenemos lo que es el centeno, ambrosia, gramíneas del género Lund y los abedules. Ahora, en el género farmacológico vamos a tener la penicilina, de que esta provoca hipersensibilidad en las 4 tipos. Ahora, las sulfonamidas también, los anestésicos locales y los salicilatos. En los alimentos lo más frecuente vemos que son las nueces, pescados, mariscos, los huevos, los guisantes, frijoles y también la leche. En los productos de insectos que anteriormente habíamos dicho, vamos a encontrar lo que es el veneno de las abejas, veneno de avispa, veneno de hormiga, cáliz de cucaracha y ácaros del polvo. Y en las esporas de moho vamos a encontrar lo que es el pelo, las caspas de animales y el látex. Y no olvidemos de que habíamos mencionado de que el animal doméstico que más provoca alergias es el gato. La mayor parte de las reacciones alérgicas de la IgE se producen sobre la superficie mucosa en la respuesta a los alergenos que entran al cuerpo por inhalación o ingestión. Estas dos son las más frecuentes de vías de infección o de alergias. ¿Por qué la inhalación y por qué la ingestión? Recordemos de que la ingestión y la inhalación son vías, por ejemplo, intestinales y vías respiratorias que mantienen una mucosa. Entonces, anteriormente habíamos dicho de que estos alérgenos se adhieren a la mucosa. Por eso mayormente es por ingestión e inhalación que se dan las infecciones alérgicas. Los alergenos son proteínas, ¿verdad?, o sustancias fijas, son aptenos. ¿Qué es un apteno? Un apteno es una partícula no capaz de inducir a una respuesta inmunitaria si no se une a una proteína o un cotransportador. Para hacer un efecto tiene que adherirse a un mensajero, a un transportador o a una proteína. Y entonces estas tienen un peso molecular de 15.000 a 40.000, ¿verdad?
La alergia también va a ser consecuencia de una serie compleja de interacciones que comprenden no solo al propio alergeno, sino también a otros aspectos. Entre estos aspectos vamos a tener lo que son las vías de sensibilización y lo más importante son las constituciones genéticas del individuo, que habíamos hablado anteriormente de que si él padece de atopia, este individuo literalmente va a padecer de alergias toda su vida. ¿Por qué? Porque ya lo trae hereditariamente, ya lo trae en sus genes. Ahora, en las reacciones de Pausnit y Kuffner, o reacciones también conocidas como reacciones pK, estos dos científicos demostraron por primera vez en 1921 la existencia de un factor sérico humano que reacciona con los alergenos. Estos investigadores inyectaron por vía intradérmica un suero de un individuo alérgico a una persona no alérgica. Luego de 24 horas a 48 horas después, el alergeno entró en contacto con la persona no alérgica causando enrojecimiento y tumefacciones locales. Esto provocó de que la otra persona que no era alérgica pues diera efectos o reacciones alérgicas. Aunque la especificidad de esta reacción, llamada también reacción pK, para un alergeno dado conjunto a la hipótesis de que anticuerpos reargínicos o fijadores de la piel, ¿verdad?, causaban esta reacción. Ishizaka a mediados de 1960 mostraron la actividad biológica del anticuerpo reargínico en una prueba pK. Los Ishizaka denominaron IgE a este nuevo isotipo en alucinación al antígeno E de la ambrosia, que emplearon para caracterizarlo. Ahora, con la inmunoglobulina E, las concentraciones séricas normales de IgE en la más baja de todas las clases de anticuerpos, en el intervalo del 0.1 a 0.4 microgramos por mililitro, los individuos atópicos a menudo tienen 10 veces, ¿verdad?, la concentración normal de IgE en su circulación. La vida media de esta IgE en el suero apenas va a ser de 2 o 3 días. Para cuando la inmunoglobulina se fija a su receptor en mastocitos y basófilos, esta se va a mantener estable en un estado durante varias semanas. ¿Por qué? Por medio de la persistencia de la IgE que va a tener en la superficie del mastocito, que puede atribuirse a la profundización local de la IgE también, ¿verdad?, como es en los tejidos mucosos, en caso de las enfermedades alérgicas, y a la fuerte unión de la IgE con sus receptores sensibilizados. Los mastocitos y los basófilos son granulocitos que circulan en la sangre de mayor parte de los vertebrados, ¿verdad? El ser humano constituye una porción o un promedio del 0.5 a 1% de los leucocitos circundantes. Ahora los mastocitos, que se van a encontrar en todo el tejido conjuntivo también. En particular se van a encontrar cerca de los vasos sanguíneos y linfocitos, ¿verdad?, y los tejidos nerviosos. Algunos tejidos como la piel, la mucosa superficial de las vías respiratorias y digestivas, contienen altas concentraciones de mastocitos. Receptores fijadores, ¿verdad?, de IgE. La actividad reargínica de la IgE depende de su capacidad de fijarse a un receptor específico para la reacción del fijador de IgE de la cadena pesada de la inmunoglobulina E, que las cadenas pesadas son las que determinan qué tipo de anticuerpos son. Se van a identificar dos clases de receptores de IgE, denominados receptores de IgE de alta afinidad y receptores de IgE de baja afinidad. Los receptores de alta afinidad van a ser los mastocitos, los basófilos, que van a expresar, ¿verdad?, de una alta afinidad a fijarse a los receptores de la inmunoglobulina E. Estos van a expresar receptores de alta afinidad, las células como eosinófilos, células del Langerhans, monocitos y las plaquetas, aunque en concentraciones mucho menores. Por eso se da lo que es los receptores de alta afinidad. Ahora, con los enlaces cruzados de la IgE, inicia después de la degranulación o
Sobre la degranulación. La degranulación mediada por IgE empieza cuando el alergeno se enlaza de manera cruzada con la inmunoglobulina que se encuentra fija al receptor sobre la superficie de un mastocito o un basófilo. El enlace cruzado del alergeno con la IgE va a fijar en la célula por medio de que el alergeno va a entrar en contacto con la IgE. La IgE va a estar en contacto con el receptor, ¿verdad?, fijador de IgE, y este va a dar un estímulo al mastocito para que dé una degranulación y libere receptores. Ahora, los agentes farmacológicos que median las reacciones del tipo 1, en las manifestaciones clínicas de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 se van a relacionar con los efectos biológicos de los mediadores liberados durante la degranulación de los mastocitos o los basófilos. Estos mediadores, con la actividad farmacológica, van a actuar sobre los tejidos locales y sobre las células efectoras secundarias, que son los eosinófilos, neutrófilos, linfocitos T, monocitos y las plaquetas. Los mediadores liberados por mastocitos basófilos se clasifican en dos grupos, en los primarios y secundarios. Los primarios van a producirse antes de la degranulación y se almacenan en los gránulos. Los más importantes son la histamina, proteasas, factores quimiotácticos de los eosinófilos, factores quimiotácticos de los neutrófilos y las heparinas. Los mediadores secundarios son los que se sintetizan después de la activación de la célula blanco y se liberan al desintegrarse los fosfolípidos de una membrana durante el proceso de degranulación. Los mediadores secundarios van a influir en los factores activadores de las plaquetas, los leucotrienos, prostaglandinas, bradicidinas y diversas citocinas y quimiosinas. La histamina se forma y se almacena en los gránulos. Sus efectos biológicos se observan en minutos tras la activación de estas células. Una vez liberado por los mastocitos, la histamina se fija primero a los receptores específicos sobre las diversas células blancas. Se van a identificar tres tipos de receptores de histamina: H1, H2 y H3, que sería histamina tipo 1, histamina tipo 2 o histamina tipo 3. Estos van a tener tres receptores diferentes distribuidos tisulares. La histamina, la mayor parte de los efectos biológicos de la histamina va a durar las reacciones alérgicas que van a ser mediadas por la fijación de la histamina a los receptores de H1. Esta fijación a los receptores de H1 va a inducir a las contracciones del músculo liso intestinal bronquial, que va a aumentar la permeabilidad de las vénulas e incremento de la secreción de moco por las células caliciformes. Cada uno de estos receptores están repartidos de manera tisular que cada uno sabe dónde ir a trabajar. Los leucotrienos y las prostaglandinas como mediadores secundarios. Los leucotrienos y las prostaglandinas no se forman sino hasta que el mastocito experimente degranulaciones y ocurre la desintegración. Ahora, en la desintegración enzimática de los fosfolípidos y la membrana plasmática, la cascada enzimática que sobreviene es la que va a generar las prostaglandinas y los leucotrienos después de la degranulación. Sus efectos son más pronunciados y prolongados que los de la histamina. Los leucotrienos van a mediar la broncoconstricción y van a dar el incremento de la permeabilidad vascular y la producción de moco. Las prostaglandinas D2 van a ocasionar una broncoconstricción. Como lo vemos en la imagen de la derecha, hay una broncoconstricción porque hay una inflamación de la mucosa de los bronquios. Las contracciones del músculo liso bronquial y traqueal es mediada al principio por la histamina, pero luego, después de un minuto o segundos, son los leucotrienos y prostaglandinas los que median la contracción posterior. Los leucotrienos tienen una potencia 100.000 veces mayor con los broncoconstrictores que la histamina. Además, son estimuladores más potentes de la permeabilidad vascular y la secreción de moco. Esto hace de que la prostaglandina deje de funcionar para que los leucotrienos le den mayor actividad a la mucosa y se inflame más rápido. Ahora, con los leucotrienos también van a atribuir a los broncoespasmos prolongados y la acumulación de mocos que se observan en el asma. Con la citocina, los mastocitos y los basófilos van a liberar
varios tipos de citocinas o quimiosinas. Estarían secretando lo que son las interleucinas tipo 4, 5, 6, 10, 13, factor estimulante de células, factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 3. Estas citocinas van a reclutar células inflamatorias como los neutrófilos y los eosinófilos, que son los primeros que van a actuar a la hora de haber una lesión tisular. La interleucina 4 y la 13 van a estimular una respuesta de los linfocitos TH2 citotóxicos y por lo tanto van a incrementar la producción de la IgE por las células B. La IL-5 o interleucina 5 es la particular y la más importante para el reclutamiento de las células de activación de los eosinófilos. En el cuadro de los mediadores van a participar la hipersensibilidad tipo 1, tenemos la histamina en los primarios y la heparina, que van a aumentar la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso, y la serotonina también va a ser lo mismo. Los factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos, estos van a dar quimiotaxis a los eosinófilos y quimiotaxis a los neutrófilos. Y las proteasas, como son la triptasa y quimasa, estos van a dar la secreción bronquial del moco, la degranulación de la membrana basal a los vasos sanguíneos. También van a dar una generación de productos de desplazamiento del complemento. En los secundarios tenemos el factor activador de plaquetas, que este va a dar una agregación y degranulación plaquetaria o contracción de los músculos lisos pulmonares. Los leucotrienos, también conocidos como sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, van a dar el aumento de la permeabilidad vascular, van a dar también contracción de los músculos lisos pulmonares. Y las prostaglandinas van a ser los vasodilatadores, van a dar unas contracciones en los músculos lisos pulmonares y también van a dar una agregación plaquetaria. Con la bradicidina va a haber un aumento de permeabilidad vascular, una contracción del músculo liso como lo han hecho los demás secundarios y algunos primarios, y las citocinas como es la IL-1 y el factor de necrosis tumoral alfa, estos van a dar la anafilaxia sistémica, aumento de la expresión del CAMP en células de endotelio venular. La interleucina 4 y la 13 van a dar mayor producción de IgE para que se aumente y den una mayor reacción. La interleucina 3, 5, 6, 10 y el factor GABA y el GAM-SFC, estos van a ser diversos factores. ¿Qué van a hacer estos? Estos van a ser los mayores vasodilatadores que vamos a encontrar en la sección secundaria. Las reacciones tipo 1 pueden ser generales o localizadas, conocidas también como anafilaxia, ¿verdad? Que van a agregar o van a tener en cuenta dolores de cabeza, presión arterial baja, dificultad respiratoria, dolor abdominal y picor e inflamación. La anafilaxia también vamos a tener la pérdida del conocimiento, urticaria, hinchazón de la lengua, incapacidad también para hablar, porque si tenemos inflamada la lengua no vamos a poder hablar bien, y rápida hinchazón de los tejidos de la garganta, como son las amígdalas y la mucosa de verdad de la garganta. En las estadísticas alérgicas vemos de que las mujeres tienen el mayor porcentaje por alergias de inhalación, ya que ellas tienden a ser más sensibles de las vías respiratorias, y en los hombres tenemos que tienen un porcentaje muy alto debido a las alergias por ingestión, ya que los hombres comen de todo. Y en la cavidad nasal vamos a tener lo que es la rinitis alérgica, que esto por medio del polvo o los alergenos ambientales suele dar una reacción y un estímulo a las glándulas lagrimales y un aumento de la IgE en las vías respiratorias como es en la mucosa y dar respuesta inmunitaria. En este caso vamos a ver una reacción alérgica generalizada que va a presentar prurito y también va a presentar urticaria. Y lo más común que serían alergias en la vista, mediante lo que son los alergenos ambientales como el polvo, el polen, el látex, partículas de moho y también caspas de animales. Esta sería toda mi participación y mi presentación. Pasen buen día.